¿Cómo están ustedes? Ya lo vieron ustedes en el plano general, están con nosotros en nuestra mesa de conversación, nuestros invitados. Vamos a hablar, por cierto, del presupuesto y nos vamos a centrar claramente en lo que es también el presupuesto en educación. Y es por eso que nos acompañan, ustedes ya lo vieron algunos ya en la entrada de este programa, con la senadora Ena von Baer. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, gracias. Integrante de la Comisión de Educación, por cierto. Así es. También se encuentra con nosotros el senador Juan Pablo Letelier. ¿Cómo está, senador? Muy bien. Vicepresidente del Senado, para que quede claro también. Vamos a hablar al final del programa unos minutos sobre eso. Y se encuentra con nosotros, por cierto, también nuestro invitado ciudadano. Tiene 31 años, es sociólogo de la Universidad Católica y trabaja como investigador en diversos proyectos, muchos de ellos ligados también al tema de la educación. Está casado, tiene 3 hijos. Gonzalo Muñoz, bienvenidos a CNN Invita. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Quiero partir con nuestro invitado ciudadano. Siempre partimos preguntándole la opinión respecto a cómo ves tú o cómo diagnosticas tú esta conversación, este diálogo, este debate que ha habido respecto al tema presupuestario, centrado también en lo que es el tema de la educación. Bueno, lo primero que yo creo que es un debate relevante. La verdad es que hoy día, cuando uno mira un conjunto de discusiones políticas, la verdad que, en mi opinión, la discusión sobre el presupuesto es fundamental. Y hay el rol del Parlamento, porque uno podría decir, ¿por qué no? Entonces, los presupuestos todos los años los aprueban los gobiernos. De cara a la ciudadanía, pero es muy importante la discusión que hoy día se está dando. Discutir las partidas específicamente, discutir cuál es finalmente el sentido de esos presupuestos. Por eso que hoy día tomar la decisión de cuáles son los mejores, digamos, hitos dentro de ese presupuesto es una discusión bien importante. Antes de partir también conversando con nuestros invitados, los parlamentarios, el ministro vocero de Gobierno hoy día, domingo, llamó de manera urgente a la oposición y a los dirigentes de la CONFET a dialogar para una solución al conflicto estudiantil que ya suma 6 meses. ¿Qué dicen desde los distintos partidos? Andrés Espinosa nos preparó esta nota. Veámosla. Fue en La Moneda donde el ministro vocero de Gobierno llamó a lograr consensos en torno al presupuesto que necesita la educación para el próximo año. Chadwick dijo que existe toda la disposición del Ejecutivo para llegar a acuerdos. Con la mayor urgencia posible, porque el país lo necesita y hay miles de estudiantes que están esperando para efecto de poder normalizar sus actividades académicas. Desde las bancadas oficialistas llamaron a los dirigentes de la CONFET a conversar y dejar de lado las ideologías políticas. Nosotros hacemos un llamado para que los dirigentes estudiantiles no se transformen en un escollo para poder alcanzar un acuerdo en torno a la educación. Tenemos la obligación de poder llegar a un acuerdo, porque si no es así, pareciera entonces que los objetivos finales que tienen los dirigentes, especialmente los dirigentes que militan en el Partido Comunista, es seguir manteniendo el conflicto. La oposición dice que la intransigencia viene de parte del gobierno. Aseguran que sus propuestas siempre han estado, pero no son consideradas. Hemos planteado que lleguemos a la gratuidad de los 7 deciles, 70% de los estudiantes. ¿Y qué dice el gobierno? Vamos a mantener 40% de becas. De los recursos que se requieren para la implementación de manera permanente de estas políticas sociales es lo que nos lleva a plantearnos una reforma tributaria. A su vez, el gobierno lamentó que quienes conducen la CONFET generen intransigencia hacia la solución del conflicto estudiantil que ya suma más de 6 meses. Andrés Espinosa, CNN Chile. Ok, ya escuchábamos las palabras ahí, también está en la nota la senadora Ena von Baer. ¿Usted encuentra coincidencia un poco con lo que dijo ya el presidente de la República, lo volvió a repetir también el ministro Chadwick, que hay una intransigencia por parte de los sectores estudiantiles que están llevando este movimiento ya casi por 6 meses? Yo la verdad es que es un poco leyendo la segunda el viernes, a mí me sorprendió algunas declaraciones de Camila Vallejos, que decía que ella iba a hacer todo lo posible para impedir que se llegara a un acuerdo en el Congreso. La verdad es que a mí esa declaración me llamó mucho la atención, porque finalmente, independientemente de que los movimientos sociales pueden poner los temas sobre la mesa, pueden plantear las problemáticas, las políticas públicas, las leyes se discuten en el Congreso. Entonces, en el Congreso es donde tenemos que llegar a un acuerdo. De hecho, yo creo que hoy día la ciudadanía está interpelando fuertemente a todos aquellos que ocupamos algún cargo en el Congreso para que seamos capaces de demostrar que es posible llegar a un acuerdo, que somos capaces de llegar a un acuerdo. Y obviamente los estudiantes siempre
han estado invitados y van a estar invitados para escuchar sus opiniones en el Congreso. Esto funciona de la siguiente forma: nosotros en el Congreso trabajamos primero en comisiones y trabajamos luego en la sala, y en las comisiones los estudiantes han sido escuchados muchas veces. De hecho, en torno al presupuesto mismo, escuchamos a los estudiantes. Ese día famoso donde irrumpieron estas personas y irrumpieron, los escuchamos después. De hecho, era la primera vez, era una mesa bastante amplia, yo creo que era la primera vez donde estaba sentado el Ejecutivo, los distintos representantes de las distintas fuerzas políticas, los rectores de las universidades del Estado, los rectores de las universidades privadas, rectores de las universidades tradicionales y los representantes de la CONFECHE. Entonces, la verdad es que es simplemente que a mí me llamó profundamente la atención esas declaraciones de la dirigente de los estudiantes el viernes, porque yo creo, y es así, nosotros no podemos delegitimar el Congreso como el lugar donde finalmente vamos a llegar a un acuerdo donde se van a discutir las leyes, independientemente de que obviamente siempre las puertas del Congreso van a estar abiertas para los distintos dirigentes sociales para escuchar su opinión. Senador, ¿están dadas las condiciones, como dice el ministro Chadwick, porque dice el gobierno y la coalición por el cambio están absolutamente disponibles para poder llevar y construir ese acuerdo? La concertación, ¿cómo recoge esas palabras? ¿Sabe lo que ocurre? Es que uno construye acuerdos en base a propuestas. La propuesta que tenemos nosotros en el Congreso es una ley de presupuesto que el aumento en general de gasto de educación es menor este año que muchos años. El 42% de los gastos son gastos o recursos transitorios, no son permanentes. No aborda el tema de la reforma estructural de la educación. Doy un ejemplo. ¿Cuál es uno de los grandes debates? Fortalecer la educación pública. A nivel escolar, la subvención escolar, que hay un compromiso gubernamental de duplicarlo en 10 años, o menos de 10 años, 7 años, aumenta solo 2,8%, es decir, nada. La propuesta concreta es: no se está fortaleciendo la educación a nivel escolar. En la educación preescolar, los recursos hoy asoman, el año pasado se desplomaron. La ejecución presupuestaria en educación hace un desastre este año. Un desastre, tanto en la JUNAEP, sobra plata, no la usaron, infraestructura, no la usaron. La subejecución presupuestaria es tremenda, es un drama. Los niños no tuvieron acceso a otorrino, laringólogo, como establecen los programas de salud de la JUNAEP, porque licitaron 6 meses más tarde los programas. Entonces tenemos un problema de gestión, tenemos una propuesta de cantidad de recursos y no se aborda la demanda de los estudiantes. Y en ese sentido, y no solo de los estudiantes, porque esta ya es una demanda ciudadana, y donde uno de los temas que se plantea es fortalecer la educación pública también a nivel superior, y ahí la única propuesta que hay por el momento, y esto es bueno entenderlo, dicen beca para el 40% más pobre. De los alumnos del 1.100.000 alumnos que hay, no es más del 16% los que van a tener becas, porque el 40% más pobres, los primeros y segundos quintiles, no tienen una presencia tan masiva en la educación superior como nos gustaría, porque hay problemas de acceso. Por eso el movimiento social dice 60%, 70%, es decir, las familias que ganan menos de 620.000 pesos mensuales, que a esa hay que darle gratuidad. Es un tema que no se aborda. El gobierno no ha puesto nada sobre la mesa aún, nada. Cómo construir un acuerdo sin tema es difícil. Y por último, ¿cuál es una de las cosas que queremos? Fortalecer las universidades públicas. Hoy en día, en el mundo, hay los modelos como el coreano, que es el más estatal, por así decirlo, donde lo público es lo más fuerte, y el chileno, donde la educación está más mercantilizada. Lo que queremos es que se corra hacia fortalecer la educación pública, y hoy las universidades públicas no pueden crecer, no pueden cooptar la matrícula, no pueden abordar esa demanda porque el Estado se lo impide. Eso es parte de los debates que queremos hacer. Yo, y diría la oposición en su conjunto, estamos más que dispuestos, y en eso recojo lo de la presidenta de la FECH, independiente de la forma como fueron sus dichos. Yo entiendo lo siguiente: lo que está pidiendo el movimiento estudiantil es que si van a haber acuerdos, no los dejen al margen de ser parte de este proceso, dado que ellos pusieron el tema sobre la mesa. Escuchemos a Camila Vallejo y a Giorgio Jackson, porque precisamente tenemos declaraciones de ellos este domingo. Veamos. Lo que he señalado es que no puede haber
un acuerdo pactado entre la Concertación y la Alianza de espalda a una ciudadanía que se ha expresado en mayoría. Y lo hemos visto en las calles, lo hemos visto en la consulta, lo hemos visto en el plebiscito, lo hemos visto en un sinfín de acciones que dicen que esta demanda es legítima, el apoyo internacional, los tratados internacionales que ha firmado nuestro gobierno. Llevamos ya más de 6 meses de movilización y si hemos llegado a este plazo ha sido por la intransigencia del gobierno y la incapacidad de poder entender que la democracia no se trata de un cheque en blanco y poder gobernar simplemente con una votación cada 4 años, sino que hay que escuchar la voluntad de las mayorías ciudadanas. Y en ese sentido hoy día vemos que en el marco de la discusión presupuestaria lo que queremos volver a centrar es el debate en la educación y no como el gobierno lo ha querido centrar, que es en la violencia. Nosotros entendemos que acá hay una demanda que después de 6 meses es apoyada por gran parte de los chilenos, lo hemos expresado hoy día también con una concurrencia familiar que no es solamente estudiantil sino transversal. Bueno, ahí Giorgio Jackson hablaba de que ella escuchaba a la mayoría ciudadanas. Tenemos un ciudadano aquí también en la mesa. Cuando tú escuchas este tipo de declaraciones, Gonzalo, ¿qué es lo que piensas? A ver, yo creo en lo personal y creo representar aquí también a varios jóvenes que como yo hemos pasado también por el sistema educativo, que hay al menos un par de señales que son equívocas, son erráticas en función de esta misma conversación. O sea, uno puede decir, la sociedad chilena está pidiendo con más fuerza una educación pública de calidad. La sociedad chilena está pidiendo una educación que está puesta en el centro, que todo hoy día el presidente en la ONU dice, bueno, esto es una causa noble de los estudiantes. Pero al mismo tiempo uno puede ver de que hay, en mi opinión, una cierta inconsistencia desde el punto de vista del presupuesto, sin duda. Cuando uno mira los últimos 10 años y dice, bueno, esto en los últimos 10 años, la tasa de crecimiento de este año es la menor. Dice, bueno, ¿cómo ahí desde el punto de vista del ciudadano común y corriente, digo yo, hay una brecha, en primer lugar? Y segundo, el punto de vista de la claridad con la que se comunican estas cosas, que yo creo que es súper importante. Hoy día una sociedad que requiere más información, que está pidiendo más información, cuando uno dice, bueno, hay un conjunto de políticas donde efectivamente hay poca claridad. Voy a poner un solo ejemplo que tiene que ver con cómo se financia esto, que yo creo que también es importante comunicar a la ciudadanía, de la creación de un fondo, y que a mí en particular me gustaría que los senadores se pronunciaran sobre esto, sobre la creación de fondos transitorios para solucionar problemas de la educación que son fundamentales y que son de largo aliento. Yo creo que ahí hay un tema importante, el tema de la inconsistencia entre la visión política, entre la discusión política y finalmente las señales que se están dando, las demandas de la ciudadanía y eso. Y segundo, la claridad con la que hoy día estamos teniendo la capacidad de presentar a la ciudadanía estas propuestas. Yo creo que ahí hay un par de ejemplos claritos de cómo yo al menos veo una brecha importante, que creo que la ciudadanía no por nada está también apoyando la demanda estudiantil, tiene que ver con eso. Digamos. Bueno, senador, usted fue vocero de gobierno, me imagino que también debe saber un poco de esto de cómo se está entregando este mensaje por parte del gobierno respecto a la ley de presupuesto, ¿no? Vocero tenemos, así que yo podré actuar acá como senadora, ¿no? Mire, yo creo que aquí hay varios temas donde efectivamente la claridad es sumamente importante, porque cuando aquí se dice, cuando uno trata de escudriñar un poquitito más allá de por qué hay miles de personas que salen a la calle para pedir mayor financiamiento en la educación, y yo creo que también para pedir mayor calidad, porque al final del día nosotros tenemos carreras como por ejemplo criminología, que era una carrera que no tenía empleabilidad y que era de una universidad pública. O sea, acá cuando nosotros hablamos de calidad tenemos que preocuparnos de la calidad tanto en lo público como en lo privado, porque efectivamente tenemos universidades privadas que tienen baja acreditación, pero también tenemos universidades públicas que tienen baja acreditación, y lo mismo sucede en el ámbito escolar. Entonces, cuando nosotros hablamos de calidad, creo que no por ser público es mejor o no por ser privado es mejor, al revés. O sea, aquí la calidad tiene que ser, y la vara con la que medimos nuestro sistema educacional tiene que ser igual para todos y tiene que ser igual de estricta para todos. Y yo hay una cosa, cuando se dice aquí hay cosas que tienen que ser claritas, yo también creo que hay otras cosas que tienen que ser claritas, porque cuando nosotros decimos queremos ayudarle a los estudiantes, también tenemos que decir con claridad que el 70% de la matrícula hoy día no está en las universidades tradicionales, no está en las universidades de Cruz, eso es solo 30% de la matrícula. O sea, cuando nosotros decimos dónde están los más pobres y los más vulnerables, no están en las universidades tradicionales que están representadas por la CONFECH. Yo creo que el sentimiento general de la ciudadanía de querer mayor financiamiento para que las familias que hoy día se les evapora gran parte del ingreso en pagar la universidad de sus hijos, eso es un sentimiento que realmente representan los dirigentes de la CONFECH. Pero cuando nosotros decimos dónde vamos a poner el énfasis del financiamiento, tenemos que nunca perder de vista que en promedio aquellos que van a las universidades tradicionales son aquellos que tienen mayor puntaje
y por lo tanto son muchas veces familias que tienen más recursos. ¿Dónde están los más pobres? Los más pobres están en los centros de formación técnica y en los institutos profesionales. Ellos hoy día reciben mucho menos becas. Y en eso yo coincido con el senador. O sea, nosotros ahí tenemos una brecha tremenda, pero no tenemos solamente una brecha en cuanto a número, porque si nosotros nos vamos a las universidades tradicionales, casi se cubre el 100% de los que logran ingresar, porque ingresan con un puntaje mayor. Pero no solamente nos falta cubrir la brecha, porque cuando nos vamos a los centros de formación técnica, los institutos profesionales, las universidades privadas, tenemos una diferencia de 100.000 becas. Pero hay otro problema más. Lo vemos en el... 5 segundos, que cuando nosotros nos vamos a cuánto cubre la beca, en los centros de formación técnica la beca es de 500.000 pesos. Y el arancel es de un poquitito más de 1 millón. En las universidades tradicionales la beca es de 1.800.000. Por lo tanto, no solamente tenemos una inequidad en la cobertura, sino que también tenemos una fuerte inequidad en cuánto cubre del arancel. Ok, pausa, ya volvemos con estos importantes temas. Volvemos con el senador Juan Pablo Letelier, con la senadora Ena Fonboer y con nuestro invitado ciudadano Gonzalo Pivas. Ya volvemos.